El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa en el cielo. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vamos a ver que os he visto a todos con muy buena cara, pero no entiendo por qué habéis tenido todos tan buena cara cuando se ha dicho esa frase. No lo entiendo. Dichoso quien teme al Señor, y todos tan serios. Dichoso quien teme al Señor, como diciendo, dichoso quien tiene miedo de Dios. Y todos, dichoso quien tiene miedo de Dios. ¿Es verdad o no? Pero vamos a ver, si nuestro Dios es todo ternura, o sea, Él no está diciendo permanentemente en el Evangelio que el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en Él, yo lo resucitaré en el último día, el que me come vivirá por mí. Le coge a Pedro por banda cuando está recién resucitado y le dice: Pedro, ¿me amas? O sea, el Señor está hablando todo el tiempo de entrar en una persona amorosamente y de repente ahora nosotros todos nos hemos convertido al temor, ¿no? Dichoso quien teme al Señor, y todos además muy, os he visto, con los ojos cerrados. Dichoso quien teme al Señor. Vamos a ver, o esto hay que explicarlo, ¿no? Porque tenerle miedo a Dios no es una cosa profundamente cristiana. Es más bien, parece la antinomia, es decir, lo contrario de la palabra amor, la entrega incondicional, sino que tú actúas por temor. Mucha gente que dice: tengo miedo a que Dios me castigue y tal, y por eso obro. ¿Qué manera de querer es esa, ¿no? Qué espanto, qué definición de Dios, un Dios que te está mirando para acusarte. El que acusa siempre es el enemigo, el diablo es siempre el acusador de nuestros hermanos. El que está siempre acusando ante nuestro Dios día y noche para acusarte y decirte: ves cómo no puedes, ves cómo no haces las cosas. A ese sí que hay que tenerle miedo, por así decirlo. Pero a Dios, ¿miedo? Entonces, ¿qué sentido tiene el poder decir dichoso quien teme al Señor? Os lo voy a decir, es la frase más bonita de toda la Biblia. ¡Hala! Para desconcertaros. Porque es la frase más bonita. Quien tiene miedo de Dios ha entendido perfectamente lo que es el hecho cristiano y el hecho religioso. Porque el temor de Dios es el sobrecogimiento que tiene uno cuando se pone delante de Dios, cuando se pone delante de uno de algo valioso, algo que es profundamente valioso y que a ti te toca por dentro de tal manera que te pone, como me decía una persona esta mañana cuando me estaba hablando de algo íntimo, me decía: se me pone la carne de gallina, te entra como una especie de sacudida emocional, física, de tus sentimientos, de tu voluntad, de tu razón. Todo se pone en estado de sobrecogimiento. Eso es el temor de Dios.
cuando tú eres consciente de que estás delante del Altísimo, del Creador, del que te quiere profundamente, y tu respuesta no puede ser la indiferencia, sino que tiene que ser una alteración interior. Por eso la distracción delante del sagrario, eso el Señor dice, pero ¿cómo si estoy aquí anonadado, absolutamente anonadado? Más que altísimo estoy bajísimo, más que lejos estoy proximísimo. O sea, ¿cómo no te sobrecoge mi presencia? Ese es el temor de Dios. Yo cuando estuve en Varsovia, alguna vez os lo he comentado, cuando estuve con mi familia en Varsovia, en una de las plazas que más había sido bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, y allí había un anciano dando de comer a los pájaros, rodeado de niños que se divertían y lo pasaban muy bien. Después de haber visto las fotografías 70 años antes, que había sido una plaza diezmada por las bombas, destrozada, yo cuando estuve allí me sobrecogí. O sea, me entró ese temor por estar delante de un lugar sagrado. Se había convertido de un lugar de bombas y destrucción en un lugar sagrado, donde había un hombre que jugaba con las palomas y los niños se divertían. Cuando uno está enamorado por primera vez, cuando uno se topa con una persona que le conmueve profundamente, se siente con ese temor interior, con el sobrecogimiento de estar delante de alguien que te merece, más que un respeto, es una inundación. Tú te ves de repente inundado. Un día yo fui a una presa en el norte de España, en el momento en el que se abrían las compuertas de la presa a las 5:30 de la mañana. No sabéis qué sobrecogimiento, qué temor entra un temor. En el momento en el que tú estás delante de la presa semioscuras, porque todavía ni ha amanecido ni nada, y de repente oyes el ruido de las compuertas de la presa. Bueno, yo todavía cuando lo pienso, me entra un escalofrío. Se oye, ¡corá! Y de repente cae el agua desde 70, 80, 100 metros. Es muy impresionante. Ese es el sobrecogimiento. No sobrecoge el mar cuando vayáis a la playa estos días de verano y tal. No sobrecoge el primer encuentro con el agua. El primer encuentro es sobrecogedor. Cuando te pones delante del sol, ¿no? Te toca el sol de repente y recibes un impacto, sobrecoge. Todo eso el Señor lo utiliza para hablar del sobrecogimiento, imaginaos, delante de Dios, ¿no? Cuando uno está delante de un enfermo, sobrecoge. Es decir, te entra un temor reverencial. Ayer estuve con un tetrapléjico, una persona que solo podía mover la cabeza y encima no podía hablar. No podía mover nada, absolutamente nada. Y él quería decirme muchas cosas, ¿no? Estábamos en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, y llevaba un tiempo y su madre le estaba cuidando, limpiando, como hacen las madres, ¿no? Que la madre, yo os lo digo desde acá, o sea, ahí el papel de una madre es demasiado, o sea, no tiene más que ojos y más que cuidados para su hijo de una forma tan cuidadosa que sobrecoge ver el papel de la madre, ¿eh? El chaval quería hablar conmigo, era rociero y me decía cosas con los ojos. Entonces, cuando él quería decirme cosas expresadas, pues utilizábamos un alfabeto, ¿no? Las letras A, B, C, D, yo le decía A, B, C, D, F, tal. Entonces nos íbamos parando. Y así mantuvimos una conversación larga de pocas frases, ¿entendéis, no? Una conversación muy larga de muy pocas frases hasta atinar con ellas. Y al final me dice algo de hermano. Yo no entendía lo que quería decirme, hermano. Y yo, claro, como es rociero, es hermano rociero, o sea, de la hermandad rociera. Yo estaba ya hermano, y yo decía, del rocío, hermano del rocío. Y él me decía eso, mano. Y yo volvía otra vez, ¿no? Mano. Y me decía, no, mano. Y yo, ¿mano? Me quería decir, padre, deme la mano. Un tiarrón, 28, 30 años, casado, con hijos, deme usted la mano. Le di la mano en ese momento, le cogí y él se puso a llorar y me dijo, gracias, padre. Es un momento de temor, porque te entra un sobrecogimiento brutal. Ahí te das cuenta que el Señor lo que quiere es la proximidad. Huye de la distancia. Qué mentirosa es la distancia, siempre, ¿eh? Si tenemos una distancia con Dios, mentimos. Por eso Dios quiere la intimidad. Por eso Dios quiere tocarnos las vísceras a través de la Eucaristía. Por eso quiere tocar el alma, porque quiere estar de cerca, para que nos entre un temor de sobrecogimiento total.
No existe la relación con Dios de lejos, no existe, no puede existir. Dios no es un creador para estar lejos, es que Él lo que quiere es sobrecogernos por la proximidad y no quiere darnos miedo y por eso se esconde en el sagrario. El temor es la prueba de que estamos pisando todos los días una realidad nueva, más allá de lo meramente natural. Es la prueba evidente de que pisamos una realidad nueva. Desde el día de nuestro bautismo hemos inaugurado una relación que se basa en un temor reverencial porque todo lo que hacemos es sagrado. Bajar las escaleras del metro, acicalarnos por la mañana, sonreír a la persona que más cuesta, estar con la persona enferma a quien nos cuesta pero que le debemos nuestra vida. Eso es temor, eso es el sobrecogimiento sagrado.